Bien, tenemos como siempre un tema de enseñanza y vamos a estar compartiéndolo con ustedes. Y está la lectura bíblica en Hechos de los Apóstoles, capítulo 6, el verso 3. Y ya le vamos a estar dando lectura en la palabra gloriosa de nuestro Señor Jesús. Y dice lo siguiente: Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Esa es la lectura bíblica que vamos a compartir con ustedes en esta tarde. Y el título dice: La Iglesia y las finanzas. Ese es el título que vamos a estar tratando hoy día. Es un resumen ¿verdad? De lo que es este tema y que vamos a estar compartiendo con ustedes en esta tarde. El tema de las finanzas es un tema bastante complicado dentro de las iglesias. Y como es delicado, es bueno que lo tratemos y que podamos entender un poquito este tema de las ofrendas, de los diezmos, que es muy cuestionado en este tiempo en las redes sociales. Antiguamente se hablaba muy poco de las finanzas y de cómo era la mayordomía en las iglesias. Hoy día todo es más, se transmite más, ¿verdad? Es más global, y a través de las redes sociales se sabe todo, ¿verdad? Lo que pasa a veces en las iglesias, los reclamos, porque también hay abuso dentro de las iglesias, por supuesto, y eso lleva a exteriorizarse y a llevarse a las plataformas, y esto perjudica mucho a la verdadera iglesia, la iglesia que camina en rectitud y que camina de la voluntad de Dios. Hay grandes ministerios donde es muy complicado por las grandes cantidades de recursos que entran, y otras iglesias que son pequeñitas, que ni siquiera a veces tienen para pagar la luz, el agua, el arriendo, muchas veces. Y eso es una realidad en Chile, cómo se está llevando a cabo este tema de las finanzas de una iglesia. Entonces, por eso que es importante tocar estos temas, compartirlo con ustedes y cuál es nuestra visión con respecto a las finanzas de la iglesia. Porque hay pastores muy honestos y hay otros que no son honestos. Muchos llegan por el lucro y otros llegan por el llamado, por, digamos, ese ministerio que Dios ha entregado. Y es por eso que queremos hoy día compartir con ustedes este tema que es delicado en cierta manera y que afecta a muchas iglesias y también a mucha hermandad. Vamos a ver la iglesia entonces como organización. Podemos ver la iglesia en dos aspectos. Primero, la iglesia como como un organismo, y la iglesia como una organización. Y esta tarde el tema tiene que ver con la mayordomía de los recursos de la iglesia. Dice: la organización no es un fin en sí mismo, sino solamente por es un medio, es un medio por el cual la iglesia se puede financiar, puede ser una iglesia ordenada y bien organizada en la parte monetaria.
Cuando tenemos una organización honesta y razonable, podemos ejercer una administración eficaz. Entonces, la iglesia, para que sea eficaz en la finanza, debe de tener una buena organización para que todo sea transparente, para que nadie tenga dudas, para que nadie hable, todo debe ser correcto, como también Dios nos enseña. También tenemos que la iglesia es una entidad sin fines de lucro. La iglesia no nace, no crece, no se desarrolla por fines de lucro. No tiene que haber ninguna ganancia, o no se trata no se crea una iglesia para ganar dinero, para fabricar dinero, ¿verdad? Sino que más bien es una entidad religiosa donde los dineros deben de tener un buen fin, donde se usen correctamente y nadie tenga que decir nada. Y así no se enloda el nombre de Dios y tampoco el nombre de la iglesia. Y muchas veces afectados también los ministros, los pastores que pastorean, algunos inocentes y otros realmente que fallan mucho en esta área porque no ven la iglesia como el cuerpo de Cristo, no la ven como un organismo, no ven la iglesia que el fin es la salvación efectiva de las personas, sino que más bien se mira la iglesia con fines de lucro, con generar dinero. Y es por eso que a la gente, a los miembros, a los ministros, perdón, les interesa que llegue gente, porque llega mucha gente y eso significa entrada de recursos hacia la iglesia, hacia la comunidad, o sea, no tanto la iglesia, sino que más bien en forma particular a los que están liderando estas iglesias. La iglesia, dijimos, sin fines de lucro, entonces la iglesia se financia, tiene una forma de financiarse y es principalmente por intermedio de las ofrendas, los diezmos de la comunidad y a veces también con otros emprendimientos que la iglesia puede tener. Ya entendemos entonces el tema de las ofrendas que están claras en el Nuevo Testamento. Pero el diezmo las iglesias se mantienen, crecen, se desarrollan por la entrada de los dineros. Y muchas iglesias tienen este sistema del diezmo. Y cuando el diezmo es bien usado, yo creo que no hay problema. La forma en que funcionan las iglesias es como se mantienen en el tiempo, a través de los diezmos, de las ofrendas, de las primicias. La diferencia está en que esto es voluntario y no es forzado. No se puede forzar a nadie ni a ofrendar, ni a diezmar, ni a traer las primicias. Pero la iglesia en Chile por lo menos ha funcionado siempre de esta manera y los hermanos normalmente ofrendan de buena voluntad y diezman de buena voluntad. Nosotros no somos de las personas que exigen ni las ofrendas ni los diezmos, sino que nosotros dependemos de la buena voluntad de los hermanos. A pesar, aunque nosotros no recibimos acá ni diezmos, ni tampoco recibimos por ahora ofrendas, pero la idea es que no sea una carga para la iglesia y no sea un obstáculo
para que la gente llegue a las iglesias. Y entonces podemos ver que la iglesia de esta manera se va a financiar y va a poder permanecer en el tiempo. También las iglesias pueden tener emprendimientos en donde pueden tener dentro de sus puertas en algún lugar alguna librería y otras cosas. Eso está sujeto a la ley. O sea, la iglesia lo puede hacer, pero debe de hacerlo de acuerdo a la ley. O sea, significa que tiene que tributar, tiene que pagar, ¿verdad?, los IVA y todo lo demás para que sea legal, o si no sería ilegal dentro de la iglesia, y la iglesia está llamada a ser luz en medio de las tinieblas, especialmente nosotros los que predicamos y enseñamos la palabra de Dios. Entonces ahí tenemos estos a grandes rasgos cómo se financia la iglesia, la comunidad evangélica a través de estos medios, y a veces hay aportes particulares de personas que aportan, que no son creyentes y que aportan a la comunidad evangélica o a la iglesia como lo conocemos comúnmente. Ahora, estamos claros que en las iglesias entra dinero, entran recursos, y esos recursos se deben de administrar correctamente, en forma transparente, porque somos la iglesia del Señor Jesús. Entonces debe de haber transparencia. Y ahora nos preguntamos, ¿quién administra los recursos de la iglesia, de la comunidad? Hay una gran cantidad, o sea, la mayoría de las iglesias, el que administra es una persona, y esa persona es el pastor. Y hay otra cantidad menor donde hay una organización y donde hay administradores que administran los recursos de la iglesia. Entonces, ¿cómo entonces debiera de funcionar las finanzas en una comunidad evangélica, en una iglesia? Se debe hacer a través de un departamento de finanzas. Debe de haber personas que están capacitadas para administrar los dineros, los recursos que genera la iglesia. Esta persona debe ser personas idónea para ese cargo. Es un ministerio, es el ministerio de la diaconía, son los que administran correctamente los fondos y las entradas que tiene la comunidad, que la genera la iglesia misma, la misma comunidad genera los recursos. Entonces ya sabemos que nuestra posición es que haya entonces un departamento de finanzas con personas que están capacitadas, que tienen conocimiento, que son honradas, que no haya dudas en que los recursos, ¿verdad?, se mal inviertan y que no vayan a donde tienen que ir. Y eso significa transparencia. Muchos
se debe de invertir correctamente. Y para eso están estas personas capacitadas que pueden ser, por ejemplo, alguien que sea un contador y que pueda llevar las cuentas muy claras. En la iglesia donde asistíamos se debía llevar un cuaderno y en ese cuaderno había que declarar todo lo que entraba, todo lo que salía y se tenía que boletear, todo tenía que estar con boletas o facturas. Cuando estuve en Petruquía, mi esposa era muy ordenada, ella misma llevaba la contabilidad, cuánto entraba, cuánto salía y se invertía en la obra de Dios. Y lo primero que debemos entender en qué se invierten. Bueno, se invierte en la mantención, por ejemplo, de una casa de oración. Ahí se va a invertir una parte del dinero. Y cuando no hay algo propio, se arrienda, por ejemplo. Y las iglesias muchas veces entran en compromiso de adquirir propiedades para construir. Y eso va todo de acuerdo a las entradas de la iglesia, que la iglesia nuestra antes se llamaba la ofrenda de proconstrucción. ¿Sí? Entonces, se dedica una cantidad de dinero y no se toca, y eso es para construir o para comprar una propiedad y tener un lugar propio. Y si no tiene, los recursos se van a invertir, por ejemplo, en arriendo, donde se va a pagar un arriendo en X lugar. Se invierte en la luz, en el agua, en internet, en teléfono y en todos los gastos que demanda mantener un lugar. También se invierte en cuanto a, por ejemplo, el aire acondicionado para el invierno, para el verano. También se invierte en equipos, los que son los equipos de sonido, por ejemplo, que se requieren para poder realizar la obra del predicador, de los músicos, por ejemplo. Se requiere entonces comprar y mantener todo esto. También se usa para materiales, por ejemplo, de estudios. La iglesia debe de proporcionar los materiales para los discipulados y para todos los estudios que se realicen dentro de la iglesia. También se deben de financiar las misiones. Toda iglesia debe de tener un departamento de misiones. También se debe financiar los eventos evangelísticos, donde se va a un lugar, se mueven equipos, hay que tener equipos especiales para eso, y se debe de financiar también el evangelismo. Se debe de financiar el área social. Toda iglesia debe de tener un área social donde se va a ayudar primero a la gente que está dentro de la iglesia. Se le tiene que proveer. ¿A quiénes? Al pobre, a la viuda, al enfermo, al que no tiene trabajo, a los niños que tienen necesidad, a todos. O sea, debe de haber un fondo. No se puede mantener a una iglesia, pero debe de haber un departamento para la gente más
necesitada. Y eso es un requisito que debe de tener también la iglesia, que la iglesia tiene que mantener esa área que es tan importante, y eso, todo eso lo va a financiar la iglesia. Entonces, por eso que las iglesias piden ofrendas. Entonces ahí aparecen personas diciendo que las iglesias no se debe de pedir ofrendas y que no se debe diezmar. Pero una iglesia bien organizada va a usar bien los recursos que tenga y va a ser transparente. Y la gente va a saber en qué se está invirtiendo lo que ellos están aportando. Es un aporte que la gente hace. Y este aporte no es bajo presión, no es obligación, no es por amenazas, no es porque alguien me está obligando a hacerlo. Esto es todo, es por amor. Entonces, ahora, para que funcione este ministerio de una forma eficaz, se deben de crear departamentos o ministerios, en donde cada departamento debe de estar organizado. El departamento de evangelismo, el departamento de misiones, el departamento de misericordia y así. Entonces, cada ministerio debe de funcionar, debe de estar trabajando para que la iglesia pueda funcionar correctamente. Y si no, se va a formar un desorden. Por eso que no puede administrar el pastor los recursos de la iglesia, porque el pastor se debe dedicar a la oración, al estudio de la palabra, a visitar a los enfermos, se debe dedicar a visionar, a tener estrategias. Él es el administrador que al apóstol va a administrar todos estos ministerios que están bajo la cobertura. Pero él no puede disponer de todos los recursos y no puede ocultar información. La iglesia debe de tener claro en qué se invierte su dinero. Debe de saberlo. Se le debe de informar cuánto entró, en qué se ocupó, cuánto salió de las finanzas, si queda fondo o no queda fondo. Por eso entonces que es una forma buena de administración. Entonces el pastor no se tiene que ocupar de las finanzas. Él se ocupa de pastorear, de trabajar, de cumplir su ministerio. Pero los otros ministerios deben de funcionar correctamente. Entonces, cuando esto ocurre, esto significa que cada departamento o ministerio debe de ser financiado por la comunidad, o sea, por la iglesia. Por otra parte, todo debe de ser transparente, transparencia total. Cada peso que entra se debe de dar cuenta, de cada peso que sale. Nadie tendrá entonces problema con esta forma de financiar la iglesia, de ordenarla, de poder llevarla correctamente y que cada persona entienda y que cada persona sepa
qué es lo que se está haciendo. Entonces, cada ministerio debe de dar cuenta una vez al mes de lo que está haciendo, cuánto invirtió en la obra, cuánto le entró y cuánto invirtió. Entonces, ¿qué vamos a tener? Una iglesia sana, transparente, donde nadie se va a guardar el dinero, nadie se va a echar dinero al bolsillo. ¿Por qué? Porque todo debe de estar claro. Entonces debe de haber un libro, ¿verdad? Es un libro que usan los contadores, que no recuerdo cómo se llaman ahora, y ahí se debe llevar las cuentas. ¿Cuántas personas deben de administrar o formar este departamento de finanzas? Mínimo tres personas, mínimo dos. Porque una persona se puede tentar, dos es difícil, tres no se van a poner de acuerdo para defraudar, ¿verdad? Tiene que haber una cuenta bipersonal, en donde si se va a sacar dinero, no debe de ser en acuerdo a las tres personas que están capacitadas para poder administrar los bienes de la iglesia. Y es por eso que es tan importante este tema, que es un resumen nada más que estamos haciendo hoy día de cómo se debiera funcionar la finanza de la iglesia. Ahora, ¿cómo vamos a ofrendar? ¿Cómo vamos a diezmar? ¿Cómo se va a traer si alguien desea la primicia? No es una obligación, no bajo ningún punto es una obligación. Por ejemplo, hay iglesias que usan de dar la primicia. Pero ¿qué se hace con la primicia? No se la lleva toda el pastor. El pastor va a tomar la parte que solamente necesita. Pero, ¿y qué va a pasar con lo otro que está llegando? Se va a distribuir a quienes, a los necesitados, como ya les decía y mencionaba. ¿Quiénes son los necesitados? A veces los ancianos que no les alcanza para los alimentos porque tienen todos sus gastos y se compran a veces muchos remedios y no les alcanza. Ahí está el ministerio de misericordia. A la viuda que está sola, que no tiene quien le provea. El apóstol Pablo recomienda a Timoteo, que dice que la viuda no menor de 60 años, dice, hay que esté en la lista. Hay que, para que, principalmente enseña que si la viuda no tiene recursos, no tiene quien le apoye, lo debe de hacer la iglesia. Para los que no tienen trabajo, entonces si alguien está dentro de la iglesia y no tiene trabajo, va a pasar un tiempo que le va a costar encontrar trabajo. ¿Qué tiene que hacer la iglesia? Le tiene que aportar, por lo menos con mercadería, una caja de mercadería para que no tenga necesidades. Y si la iglesia tiene y puede proveer vestimenta, lo puede hacer. Hay iglesias donde se junta ropa y la gente necesita y va y se le provee de ropa para vestirse, a veces ropa de cama también. Y esa es la visión que debe de tener la iglesia en la parte social, proveer cuando un misionero va y se va a otro lugar, va en una misión. Hay misioneros que su estadía es corta en un lugar, pero hay otros que es de mucho tiempo. Ellos no pueden financiarse.
¿Quiénes financian a un misionero? La iglesia. La iglesia debe de mantener al misionero donde va a ir a trabajar. Se le debe dar una casa, se les debe de proveer los alimentos y todo lo que ellos necesiten para poder trabajar y poder evangelizar. Los que hacen evangelismo, los que son evangelistas, también se les debe de proveer para el evangelismo, para que ellos se muevan, para que ellos trabajen, para que ellos lleven el mensaje que es un poco más distante, los medios para trabajar, y si son equipos, la iglesia les debe de dar los equipos y todos los medios. ¿Por qué? Porque dice el apóstol Pablo que el soldado no es soldado a su propia expensa, el soldado depende del Estado. El evangelista, el misionero, el predicador, el pastor, dependen de la iglesia. La iglesia debe de discipular, debe de enseñar y educar a la iglesia. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer? Proveer todos los materiales, todos. Hay Biblia y libros que se van a usar. La iglesia se los debe dar, debe proporcionar. ¿Para qué? Para que los hermanos aprendan y conozcan a Jesús correctamente. Y así, y en todas las áreas se les debe de proveer. Entonces, cuando la gente afuera cuestiona mucho lo que son las ofrendas y los diezmos, ellos están desconociendo cuánto cuesta mantener una iglesia. Ahora, ¿cuál es el problema? Es el problema cuando el líder gobierna solo las finanzas y no le da cuenta ni a la comunidad y tampoco le da cuenta al Estado. Porque las iglesias que trabajan correctamente anualmente dan un informe a el Ministerio de Justicia, donde se debe declarar todo lo que entró durante el año y todo lo que salió durante el año. No todas las iglesias hacen esto, solamente las iglesias que están bien fundamentadas. Ellos van a informar. Las demás, todos se lo guardan. Y ese es el peligro que existe. Ahora en las iglesias pequeñas no pasa eso, porque las iglesias pequeñas no tienen muchas cómo mantenerse. No tienen, porque a veces, aparte de ser iglesias pequeñas, son iglesias que los hermanos no tienen tantos recursos. Entonces, ¿quién va a defraudar si no hay tantos recursos? Pero en los grandes ministerios sí que los hay. Por eso que nosotros debemos de salvaguardar la iglesia, y para que no ocurra esto de que una sola persona llega a tener grandes mansiones, grandes propiedades, los autos de lujo, las mansiones, los jets privados que ellos tienen. ¿A costa de qué? A costa de la membresía. Entonces, cuando hay una buena organización, cuando hay un departamento de finanzas, entonces todo está ordenado, todo está correcto y nadie se va a fundir con las finanzas, con los recursos de la comunidad, los recursos de la iglesia. Entonces, a veces la gente habla, muchos hablan con razón, y otros no hablan con razón, porque no todas las iglesias, no todas las comunidades están dándole mal uso a los recursos. Hay pastores que son honestos y que trabajan correctamente. Ahora, si hay un pastor que no tiene y que a veces
está dedicando su vida al ministerio. ¿Y qué va a hacer? A veces tiene que echar mano de lo poco que hay, eso es entendible. Cuando hay niños, no se les puede alimentar con esperanzas. Entonces, en ese caso, el pastor tiene que usar esos recursos. Y si hay un departamento de finanzas, se tiene que ocupar para que ese ministro tenga y viva dignamente. Entonces tenemos cómo la iglesia, cómo cómo se van administrando las finanzas de la iglesia. Esta es una parte del día domingo, vamos a estar aprendiendo un poco más. Entonces tenemos esta parte financiera. Y ahora, por ejemplo, cómo se mantiene el pastor de la iglesia. Si tenemos una iglesia grande donde entra una buena cantidad de dinero, y no es el pastor el que administra, es el departamento de finanzas. Entonces el departamento de finanzas le debe de hacer un sueldo al pastor. Entonces la gente dice, es un asalariado. Es un asalariado. ¿Por qué? Porque tiene un sueldo. El asalariado es aquella persona que busca ser pastor por lucro. Es ese que anda detrás del dinero, que llega al pastorado viendo una posibilidad de adquirir bienes para su beneficio propio. Eso es un asalariado, porque esa persona anda por el lucro y no anda por amor a la obra y por amor a las almas. Entonces, si uno ve en los tiempos bíblicos y lo compara con lo que es un pastor, digamos, que cuida las ovejas que no son de él, el pastor debe de cuidar de las ovejas. Aún debe de dar cuenta de las ovejas que se pierden. Y ellos reciben un salario. ¿Por qué? Porque las ovejas no son del pastor. Ningún pastor tiene ovejas propias, las pastorea. Ya hemos dado el ejemplo, como Moisés cuidaba las ovejas de su suegro. Él estaba a cargo y él tenía una paga por cuidar las ovejas de su suegro, de Labán. Tenemos el ejemplo de Jacob. Jacob también tenía un sueldo. Labán era una persona avarienta, se puede decir, porque le hizo un sueldo a Jacob. Y que hizo Labán, le fue rebajando el sueldo a Jacob. Y Jacob le reclamó por lo que él había hecho, era una injusticia. Entonces el pastor es digno de su salario. El obrero es digno de su salario. El obrero es digno de su alimentación. Entonces, los pastores, y esto va a causar, no va a causar desconfianza. ¿Por qué? Porque el pastor va a tener su entrada de acorde, ¿verdad?, a los tiempos. Si la iglesia es pequeña, no le podrá hacer un sueldo alto al pastor. Pero sí le tiene que aportar. Y si es grande la iglesia y puede solventar, le tiene que dar un sueldo en que la persona viva dignamente. Entonces el pastor debe aspirar a educar a sus hijos. El pastor debe aspirar a tener su casa. Claro. ¿Con qué? Con los recursos que la iglesia le va a dar. Entonces, ¿qué va a pasar cuando los líderes, uno solo, administra las finanzas? ¿Qué va a hacer? Entonces, él va a prosperar, le va a ir bien y luego tiene auto
auto último modelo, tiene una casa grande, espaciosa, él puede educar a todos sus hijos y puede, si quiere, y si puede, se compra otra casa y se compra otro auto. Y entiende, entonces se produce este problema en la administración. Por eso que los líderes crecen y prosperan y los hermanos a veces van cada vez más pobres. ¿Por qué? Porque es como lo que dice la palabra del Señor, es quitarle la lana a las ovejas, es sacar la carne de las ovejas, es sacar la leche, la mantequilla de las ovejas. Y las ovejas van quedando trasquiladas. Y es por eso que tenemos tantos problemas en este tiempo con el tema de las finanzas de las iglesias. Pero cuando hay un orden, cuando se administra bien, entonces el pastor no tiene problemas. Él se va a dedicar a trabajar, a predicar. Ese pastor no es fácil. El pastor tiene que dedicar mucho tiempo a estudiar las escrituras. Tiempo, si quiere discipular, debe dedicar días para hacer un sermón, lleva mucho tiempo. Tiene que orar el pastor, a veces cuando hay hermanos, tiene que visitarlos. El pastor trabaja a tiempo completo. Y a veces, imagínate el pastor que trabaja. El pastor que tiene que cumplir un horario, ¿cómo lo hace para poder pastorear a las ovejas? ¿Cuánto las va a ver? ¿Cuándo ora? ¿Cuánto estudia? ¿Cuánto se mete en las escrituras? Por eso que a veces los pastores acá hacen un papelito o hacen un papelito y hablan de los que se les viene a la mente, porque no tienen tiempo. Pastores como todos ustedes, es de carne y de hueso, siente hambre, siente sed, siente frío, siente pena, siente tristeza, siente alegría. Es igual, no es diferente, tiene las mismas necesidades, las mismas. Y el pastor dedica su tiempo y por eso que es digno de su salario. Entonces, de esa forma debiera funcionar. Ahora, y ese departamento tiene que dar cuenta una vez al año. La finanza se da cuenta una vez al año a toda la comunidad. Y mensualmente se juntan todos los ministerios para dar cuenta cuánto se ocupó, cuánto se necesita para la obra de Dios, para que la iglesia pueda crecer y pueda estar bien fundamentada y nadie tenga que hablar mal ni del pastor ni de la iglesia. Entonces yo les decía, hemos estado haciendo un resumen de todo lo que significa la administración de la iglesia, cómo se administran las finanzas de la iglesia con personas idóneas, capacitadas para eso. Y va a haber una iglesia bien ordenada, una iglesia bendecida, una iglesia próspera. Entonces cuando la iglesia prospera, todos prosperan. Y los grandes se bajan un poquito y los chiquititos suben un poco para que no haya desigualdad dentro del cuerpo de Cristo. Vamos a estar continuando el día domingo con el otro tema que ya lo tengo iniciado por acá y se dice cómo y por qué ofrendar. Y vamos a estar explicando entonces cuáles son los motivos por los cuales nosotros ofrendamos, cómo lo hacía la iglesia primitiva. Así que Dios les bendiga en esta tarde y que esto nos sirva para llevar, para que la iglesia sea transparente en cuanto a las finanzas
y no sea que la iglesia no sabe cuánto dinero hay, cuánto se hicieron las ofrendas, cuánto se gastó, cuánto no se gastó. ¿Y dónde están mis recursos? Dicen los hermanos. ¿Dónde está lo que yo ofrendo, lo que yo diezmo? Ahí usted lo va a ver en los diferentes departamentos, en los diferentes ministerios, y usted va a hacerlo cuando tenga que ofrendar, lo va a hacer con gozo, con alegría, con liberalidad. ¿Por qué? Porque está bien organizado. Que Dios le bendiga en esta tarde y que sea una tarde de bendición para su vida. Estamos orando al Señor. Padre, te damos gracias en el nombre glorioso de Jesús. Te damos gracias, Señor, por tu palabra que nos enseña, Señor, a ser correctos en las finanzas de la iglesia, Señor, para que todo esto redunde en bendición y tengamos una iglesia honesta, líderes honestos, Señor, para poder desarrollarnos en este ministerio, en este mundo. Oramos por las personas que han escuchado este tema. Oramos también para que Dios bendiga a todos los que están ahí en la plataforma. Nos enfocamos primeramente en esas personas que anhelan llegar a Jesús y no han podido, para que ellos sepan que como personas todos nacimos pecadores, todos hemos fallado y que al ser pecadores estamos bajo condenación. Pero dice la palabra del Señor que Jesús vino a liberarnos del poder del pecado, de la maldición del pecado, muriendo en la cruz, en este lugar, en ese lugar, y llevando y cargó nuestros pecados, nuestras iniquidades, para que nosotros ahora como personas, el Espíritu Santo nos convenza de pecado, reconozcamos que somos pecadores, nos arrepintamos y le pidamos perdón a Dios, que es grande en misericordia, para salvar, para perdonar, transformar a las personas. Oramos también, Señor, para que tu palabra corra y sea glorificada. Oramos por la iglesia, Señor, por tu amada, para que tu palabra, Señor, siga corriendo, se siga predicando y se siga enseñando y la gente sea transformada y venga el conocimiento de Jesús y se salve. Oramos, Señor, para que por las personas que llevan el mensaje, Señor, como los misioneros, los evangelistas, para que usted les provea, los guarde y ellos también tengan mucho fruto y vuelvan trayendo su gavilla. Acuérdate, Señor, de los perseguidos que están sufriendo en diferentes lugares, Señor, a causa del nombre de Cristo, Señor, para que tú tengas misericordia de ellos, de sus hogares, de sus familias, Señor, de su integridad. Y aún te pido en el nombre de Jesús que su fe no falte a aquellos que aún van hasta la muerte. Oramos, Señor, por nuestra nación. Pedimos misericordia, Señor, por Chile. Están habiendo mucho estrago, mucha destrucción, Señor, a través de estos temporales que están afectando a Chile. Señor, para que usted guarde nuestra nación de los peligros presentes, guarda nuestra nación por los peligros que vienen, Señor, en el tiempo y especialmente, Señor, por la influencia del enemigo en el mundo y que afecta a la iglesia. Oramos, Señor, también en el nombre de Jesús, para que Chile prospere, sea una nación próspera, donde haya más igualdad, donde los gobiernos, las autoridades tengan empatía, Señor, con el necesitado, con el pobre, con el huérfano, con la viuda, con el extranjero. Tenga misericordia, Señor, que hayan leyes que dignifiquen nuestra nación, Señor, que hayan emprendimiento. Bendice a las personas que emprenden, Señor, que tienen trabajo y que les vaya bien. Oramos, Señor, también por los enfermos que están padeciendo, que están sufriendo ahora mismo, y los que están escuchando, auméntale su fe para que crean que en el nombre de Jesús hay sanidad. Señor, tú puedes hacer un milagro en la vida de ellos ahora, o también puede ser un proceso, pero si creemos que tú vas a hacer sanidad, auméntale la fe. Oramos, Señor, también
por los que no tienen trabajo, Señor, que están afligidos, que ven a sus familias, Señor, que no tienen. A veces falta el calzado, falta el vestido, falta el alimento, falta el calor en el hogar. Misericordia, papito, por favor, concede trabajo a los necesitados y toca el corazón a aquellos que tienen para que le provean también. Oramos también, Señor, por las familias, los matrimonios, Señor, para que haya paz, haya unidad en los matrimonios, en la familia, por los matrimonios quebrados, por la familia destruida, te pedimos también, Padre, en el nombre glorioso de Jesús, para que haya, Señor, intimidad, comunión entre la familia. Oramos, Señor, también por este pequeño ministerio, para que tú lo prosperes, nos vaya bien y alcancemos a muchas personas para Jesús. Señor, oramos por los pescadores, Señor, que están ahí, están luchando por el sustento, Señor, para que haya puerta de bendición, para que ellos puedan sustentarse, Señor. A veces las leyes no son justas, pero tú eres justo, Señor. Obra en favor de los pescadores de cada caleta, Señor, en la región del Biobío, como también en la región de Ñuble. Pedimos, Señor, auxilio y socorro que viene de parte de Dios para la vida de los que trabajan en el mar, que van a buscar el sustento, Señor, y muchas veces vuelven con las manos vacías. Oramos, Señor, para que guarde a cada uno de nuestros hermanos, cubiertos siempre la virtud gloriosa de tu sangre, bajo la cobertura del Espíritu Santo, al cuidado de los ángeles, que usted mantenga el cerco de protección a su alrededor. Oramos en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga, mis hermanos.